Bienvenidos a otro emocionante episodio de Cerebros en Salsa. En esta entrega especial nos sumergiremos en los rincones más oscuros y peligrosos de nuestro planeta. Prepárense para un viaje lleno de adrenalina mientras exploramos los lugares más escalofriantes y misteriosos que la Tierra tiene para ofrecer. Desde bosques embrujados hasta ciudades abandonadas. En este episodio descubriremos qué hace que estos lugares sean tan temidos y peligrosos. ¿Qué secretos y leyendas se esconden en las sombras de estos lugares? ¿Qué peligros acechan a quienes se aventuran a explorarlos? Y con nosotros tengo nuevamente a Alex. Buenas noches, banda. Buenas tardes, buenos días, la hora que nos estén viendo. La verdad ya es atemporal este podcast, no sé qué nos vean. No sé cómo referirme, banda. Pues sí, otra vez, otro tema más, otro episodio ahora de algunas zonas y algunas terrenos ahí misteriosos que tuvieron algún percance y son difíciles de confirmar y muchos mitos alrededor de ellos. Sí, como les mencionamos, en este episodio hablaremos de lugares escalofriantes, peligrosos, de pero tan enigmático planeta en el cual estamos habitando. El primer tema que traemos a la mesa es acerca del Triángulo del Dragón. ¿Qué te dice acerca, qué piensas acerca del puro nombre? ¿Qué te viene a la cabeza? Nada más con el triángulo como que ya da mucho énfasis, ¿no? Como que ya también no vamos a tocar temas de nuevo orden ni nada, pero ya con el simple hecho del triángulo, también tenemos el triángulo de las Bermudas y ese tipo de cosas, y ya nada más con saber que están integrando un triángulo, no va bien por ahí los comentarios, ¿verdad? Básicamente, el Triángulo del Dragón es la versión japonesa del Triángulo de las Bermudas. Así, a grandes rasgos. Los misteriosos y escalofriantes, pues, momentos, episodios y leyendas que se narran en este lugar, pues, son muy, muy, muy increíbles. Geográficamente hablando, hay que decir que el Triángulo del Dragón, también conocido como el Triángulo del Diablo, está situado en una región del Océano Pacífico, en torno a la isla de Miyake. Es ahí donde comienza a extenderse una superficie triangular que parte del oeste de Tokio para continuar hacia, que está pasando por las islas de Ogasawa y Guam, volviendo de nuevo a la ciudad de Tokio. Una ubicación que ya de por sí llama la atención porque una vez que se separa de ella, uno se da cuenta de que al igual sucediera con el Triángulo de las Bermudas, también se localiza a 35 grados de latitud este y oeste, justo en las antípodas. No sé si más o menos conozcas qué son las antípodas. La verdad yo no sé qué es una antípoda. Ni yo tampoco. Pero Pero eso es que es una persona que habita un lugar, ¿no? O sea, como que es ahí de ese ambiente, más o menos. Creo que es usado más como en tono masculino. Sí. Y creo que conceptualmente o de diccionario es como alguien o algo usado más como en un término masculino y plural. Eso es lo que más o menos ahí le... Ahí si ustedes nos entendieron, chido, y si no, ni pex. Ya saben, este podcast es para cotorrear, tranquilos, vamos a leer nuestra investigación. Tampoco no se clavan. Pero bueno, la leyenda del folclore japonés, como no podía ser de otro modo cuando se habla de la cultura japonesa, hay que decir que el Triángulo del Dragón es muy prodigio en historias y leyendas. Una de ellas asegura que en las profundidades de sus aguas habitan enormes dragones que salen a la superficie para alimentarse de los marineros que, distraídos, no han sabido llevar un buen puerto a sus embarcaciones. Otro
Sin embargo, habla de la presencia permanente de un navío fantasma que hace acto de aparición cuando algunas almas descarriadas se encuentran por aquellas latitudes, así terminando con su vida, pero dejando al barco intacto. Es como la película del barco fantasma, ¿sí te acuerdas? Que hubo una película. Una película. Que se llama Pero ¿dónde está situado el barco fantasma? El barco fantasma, la verdad es que no sé. Simplemente de repente, en la noche pasa algo escalofriante y atroz. Pero tiempo después llegan a ver el barco y se encuentra completamente vacío. Es igual como sucede en el Triángulo del Dragón. Del dragón. O sea, desaparece la tripulación. Toda la tripulación. Bueno, y gran parte de la historia es cierta. Charles Berlitz, quien hizo del Triángulo de las Bermudas un misterio con su narrativa creativa, hizo lo mismo con el Triángulo del Dragón en su libro de 1989 con ese título. Este chavo, Berlitz, afirmó que entre 1952 y 1954 Japón perdió 5 buques militares y más de 700 tripulantes en el Triángulo del Dragón. O sea, es bastante raza. Pero solo barcos. O sea, por ejemplo, en el Triángulo de las Islas de las Bermudas eran aviones. Y cosa... Un avión y de repente salía el radar y nunca más volvía a aparecer. Sí, pero no necesariamente en el mar, ¿verdad? Sí, esto es básicamente solo en el mar. En el mar es cuando sucedían todos los sucesos paranormales ahí. Uh-huh. Y el gobierno japonés envió un barco de investigación para estudiar la zona. Y el barco, adivina qué, compadre. ¿Qué fue? Desapareció en una erupción volcánica en 1952. Larry Hughes, quien desacreditó las afirmaciones de Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas, señala que los barcos perdidos en el Triángulo del Dragón eran barcos de pesca y no barcos militares, y que algunos de los enumerados por Berlitz se hundieron fuera del área delineada por el Triángulo del Dragón. Entonces, la zona está plagada de volcanes, pero los volcanes son submarinos. Entonces, las islas aparecen y desaparecen periódicamente debido a la actividad volcánica. Y al parecer, la zona debe su nombre a la actividad volcánica y a las formaciones y erupciones resultantes del flujo de la lava. Entonces, por eso, muchos de los barcos dicen, no, pues, la navegación me manda por aquí. O tú como capitán dices, yo me la sé, yo sé cómo llegar, yo sé que es por aquí. Y de repente hay una isla. ¿Y por qué? Porque hizo erupción un volcán hace una semana. Antes la lava se petrificó y chocaron. Entonces chocan, se hunde, desaparece el barco y todo le atribuyen a que solamente en esa zona, pero pues obviamente es porque está plagado de erupciones volcánicas. Pero entonces el barco choca con la lava ya seca, digamos. Sí. Entonces, si choca con la lava ya seca, ¿el volcán revive o no revive? No es posible que reviva un volcán si choca. Entonces se desaparece porque se mete el volcán, quiero pensar. Claro que, o sea, bueno, obviamente que el volcán está ahí, hace erupción y tú piensas que se seca, ¿no? Dices, pues ya es una isla. Agua, se hizo isla, chocas, la tumbas. No, es que imagínate, o sea, estás hablando que son kilómetros de lava, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Imagínate un espinillón de esos de puberto, güey, que no se acaba, güey. O sea, bueno, más bien sé que el mito es que desaparece, ¿verdad? Desaparece. O sea, desaparece. Sí. Pero ¿cómo va a desaparecer algo tan kilómetros? O sea, ¿a dónde se va a ir? Y tan grandes. Tan grande, ¿verdad? ¿Y por qué se van a llevar el barco también? Esa es otra cosa. ¿verdad? Y algunos traficantes de misterio afirman que los triángulos de las Bermudas y del Dragón están directamente uno frente al otro, y que si pasaras del centro de uno a través de la Tierra terminarías en el centro del otro. Incluso, si esto fuera cierto, no tendría ninguna relación con los peligrosos
hechos que existen del uno y del otro. Porque como mencionas, el Triángulo de las Bermudas, desde un avión, helicóptero, no solamente se refería a los hechos marítimos. O sea, no puede ser que también en el triángulo haya volcanes. Exactamente. Y bueno, banda, y ahí ya más o menos me informé y Antípoda es que estén en lados opuestos, banda. O sea, por ejemplo, que el triángulo del diablo o del dragón, Antípoda, el triángulo de las Bermudas, pues que estén opuestos, como el polo norte y el polo sur. Ándale. Algo así. Entonces, sí, entonces para mí creo que tiene sentido que sí tenga una conexión, pero no creo que no pueden estar. Habría que revisar geográficamente dónde está. Habría que tirar una moneda y mandártelo. Güey, ¿qué onda? ¿Sí llegó? Sí, güey. Sí, hay una videollamada, ¿no? O algo así para ver si salió. Sí salió. Pero de todos modos, si vamos, banda, pues ya no vamos a regresar, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a avisar que eso fue posible? Sí. No, yo no iría. Estos muchos de los, no escépticos, de los que iban, investigaban, decían y perjuraban que esto pasaba. Oye, pero por ejemplo, ya ves que han estado usando o se puso en tendencia una correa de esas como tipo de perro, pero que le ponían a los bebés. Si hacen una así, pero enorme y que manden a un buzo. Amárrate esto y no te sueltes. Sí, 3 jalones para regresarte. Sí. Y ya, yo creo que se puede aplicar. Oye, estaría bueno eso. Estaría bien. No creo que no lo hayan intentado, pero bueno. Y recientemente algunos han estado promoviendo la idea de que el área es una base alienígena, submarina, y que los dragones eran en realidad objetos sumergidos no identificados. A estos se les llama los Osu. Sin embargo, y aparte de estas historias que forman parte de la leyenda, sí es cierto que hay otros relatos con nombres y apellidos que hacen plantearse si realmente en estas aguas ocurrió algo que escapaba de nuestro entendimiento. No en vano, un hecho inquietante es el de Kayu Maru 5. Era una embarcación, era un barquito con 5 tripulantes, chiquillo, que fue enviada por el gobierno japonés para certificar la peligrosidad de las aguas. Haz de cuenta que dijeron, carne de cañón, un barquito, 5 vatos, ¿tienes familia? No. ¿Tú tampoco? No. Vámonos. Una misión suicida, güey, básicamente. No. Para decir, a ver, queremos confirmar que esto sea verdad, güey. Pero ese era una embarcación, un buque. No, un barquito. ¿Te das cuenta de esos de pesca? No era ni siquiera un barco militar o algo así, militar, no era algo que... O sea, aparte era barato. Era barato. Todo era barato, güey. Entonces fue enviada por el gobierno japonés para certificar la peligrosidad de las aguas de este triángulo y que dejó de emitir señales pasado unos días. Una vez que se encontró dicha embarcación, adivina qué, compadre. ¿Qué fue? Intacta, y se comprobó que la tripulación había desaparecido. Se la había comido el triángulo. Pero japonés. ¿Cómo dieron con el barco? No, tampoco el barco. Pues de repente, tú sabes, el agua trae mareas y obviamente arrastra cosas. Lo sacó. Lo encontraron en el barco, ya sea en un muelle o fuera del triángulo, y intacto, sin rasguños y sin tripulación a bordo. Pero incluso podemos encontrar relatos más cercanos a nuestro tiempo, concretamente del año 1986. Este año, un conjunto de científicos japoneses, de nuevo para realizar pesquisas en esta parte del Océano Pacífico, tuvo una vivencia que jamás podrían olvidar. Y es que fueron perseguidos por una forma cilíndrica de unos 30 metros aproximadamente, que había emergido del agua sin ningún esfuerzo, y una aparición que duró unos minutos, pero que para su asombro comprobaron que habían pasado varias horas. Y este hecho quedó plasmado en la versión japonesa de la revista científica en el año de 1988. O sea, de repente los vatos iban en el barco y vieron una cosa que salió del mar.
Como, no sé si escuchaste al chavo que dice que fue a la Antártida y encontró un cubo. Bueno, no era un cubo, pero era una forma pues muy extraña de gran tamaño que de repente se elevó como si fuera nada y para ellos fue algo asombroso porque pues obviamente Pero fue cerca, o sea, no estaban ahí en el Triángulo del Dragón. pues Porque si no, no habían regresado. pues ellos comentan que estuvieron cerca de esa área Ok. y fue donde vieron ese avistamiento y lo empiezan a categorizar. Porque 30 metros estamos hablando que es, O sea, es enorme. es enorme. Es enorme y empezaron a categorizar estos hechos como los OSU, Ok. objetos submarinos no identificados. Y si todo fuera producto de la imaginación humana, ¿cómo es posible que una publicación científica se hiciera eco de este hecho? ¿Puede haber una base de naves de otros mundos al igual que sucede en el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué parece detenerse el tiempo y plegarse el espacio en esta zona? ¿Y por qué una cultura tan avanzada como los japoneses envía periódicamente embarcaciones a investigar lo que ahí sucede? Ese es un tema más para Cerebros en Salsa. Entonces, qué intrigante. No sé si alguien de ustedes hayan escuchado acerca de este segundo triángulo, porque la verdad es que sí está muy cabrón, muy Para mí es nuevo, pero el hecho de que esté en esas zonas, no sé, tiene mucha relación o no sé si lo relacione con el hecho de las varias sucesos que han pasado de aquel lado, ¿no? O sea, las bombas, nucleares y todo eso, como Godzilla, o sea, que no sé, porque tanta coincidencia con ese tipo de películas. Una vez más, esas películas que te atrofian la mente, sí, o sea, la mente porque dices, hey, pero pues tenemos este caso. o te envuelven en esa mitología o en esa ficción, o en verdad esconden con tanta película algo que sí, o sea, sí pasó, sí, pasa, o pasa. O a lo mejor en este momento algo está pasando, anda, y uno aquí está volado con Godzilla, ¿verdad? Y está saliendo un cilindro de 30 metros y desaparece. Y desaparece. Sí, es muy intrigante. Bueno, esta es una de las zonas más peligrosas de las cuales quisimos compartirles porque se nos hizo muy interesante. Alex, ¿crees que tengas algo o alguna otra ciudad tenebrosa? A mí una de las zonas, banda, que siempre me emociona, no me emociona, pero siempre me intriga y siempre hay muchas películas, hay muchos cuentos, leyendas del accidente de Chernobyl. Un desastre nuclear ubicado en Ucrania. Ya, yo creo que no es novedad para ustedes lo que hemos escuchado o lo que hemos visto o las películas que han pasado, pero este accidente nos vamos ya hace más de 30 años en Ucrania, que conmocionó al mundo y también a la Unión Soviética. ¿Cuál fue el error? ¿Qué sucedió? ¿Quién fue el responsable? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo supieron hasta qué zona delimitaba la radiación o lo peligroso de Chernobyl? ¿Qué se contaminó? ¿Qué ocurrió con las personas? ¿Qué ocurrió con la fauna? ¿Qué ocurrió con los animales? Si no es hasta los mediados de los años 80, poca gente sabía que cerca de la ciudad existía una importante central nuclear. Un lugar desconocido hasta el 26 de abril de 1986, cuando uno de los 4 reactores de una central empezó a arder, provocando
lo que acabaría el peor desastre nuclear de la historia. Solo igualado hace 7 años por lo ocurrido en Fukushima, mencionado ya hace rato. Ya poco tiempo. Más de 30 años después de aquella catástrofe, una afamada serie de televisión rememoró un acontecimiento que puso en tela de juicio la seguridad nuclear. ¿Sí viste Pues, la serie que sacaron? Salió, bueno, se llamaba Chernobyl, salió en sí, HBO. sí. Y fue hace 36 años. Ándale. Hace 36 años exactamente cuando se iluminó así con un fuego enriquecido que duró en torno a 2 semanas, si no mal recuerdo. Todo lo que viene siendo el humo, las cenizas y todo lo que desprendía el reactor nuclear. Ese cuarto reactor, según pasó porque no siguieron las medidas de seguridad de la central. El combustible, algunos dicen que uranio se recalentó, no conocían o no se incluían lo que se conoce como una estructura de contención, ¿verdad? Eso se fue directo. Estaba dañado todo. La explosión acabaría provocando la expresión de elementos radioactivos como plutonio, yodo y no sé qué otras tantas sustancias que ahí contaminaron todo. 142 kilómetros cuadrados en el norte del país de Ucrania, al sur y a la región rusa. Además, que los bloques de grafito utilizados como protección se incendiaron de la alta temperatura cuando el aire penetró el núcleo del reactor, lo que contribuyó a que la emisión de materiales radioactivos se pasaran al medio ambiente. Hay muchos mitos de este accidente. A mí uno de los que me gustan mucho es el tema de los monstruos mutantes, banda. Que, no sé, animales que por ahí eran de ese medio ambiente cercas donde estaban ubicados el reactor, pues los animales se mutaran, ¿verdad? Se mutaran, creando monstruos de una fuerza increíble, con extremidades de más, no sé, 5 brazos o menos, o sin ellas. Pues fíjate que muchos de los investigadores han pasado 36 años. Sí. El radio de exclusión fue, si no me recuerdo, de 30 kilómetros. Lo que hicieron como que el núcleo, lo más fuerte. Y todavía de esos 30 kilómetros, creo que fueron como 2.600 kilómetros más que hicieron toda esta exclusión. Pero sí, o sea, como tú comentas, los bosques, todos pensarían que de tanto material radioactivo la tierra se pudriera. Sí. Y no, o sea, la vida creció, los animales crecieron y los perros abandonados en ese entonces, pues era una plaga que iban a esparcer si salían de esa zona. Entonces a todos ellos les dieron cráneo. Sí. Pero, pues obviamente no fueron erradicados por completo. Claro. Y la fauna ahí creció como si nada porque... Pues porque no había humanos aparte, o sea, no, o sea, fue el ciclo natural que conocemos, ¿verdad? O sea, todo empezó otra vez y pues como no hay humanos y como pues todo creció, pues dice, hay un mito que dice que hay venados y que hay de todo ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, muchos pensarían que la radiación al momento de que te pega, te saca otro brazo. Sí. Así, pero no, es un mito, ¿verdad? Exacto. Y no hay una confirmación científica. Yo pienso aquí que el verdadero terror, el verdadero miedo, lo verdaderamente causante de no querer pisar Chernobyl es que el momento que tú te traigas polvo, que tú roces porque tu cuerpo puede pegar con ramas, sí. Todo automáticamente está contaminado y a la larga pues obviamente el cáncer te puede dar sí o sí. Claro.
Yo pienso que ese es el mayor terror que yo tendría al estar cerca de Chernobyl. Y La ahora muerte, que, güey. ahora que mencionas eso de ese tipo de terror que podía desarrollar alguna enfermedad o un cáncer, hay un mito que dice que el alcohol está contra la tampoco anda, está comprobado científicamente, pero también la bandita de ahí decía que se podría neutralizar tomando vodka o vino o cantidades muy grandes de cerveza. Eh, Digo, es un mito, banda. O sea, ese es un mito. No hay una evidencia científica que el alcohol tenga un efecto protector contra la radiación. Nos gustaría mucho, ¿verdad? Porque imagínate pistear y estar explorando Uf. Chernobyl. A muchos les gustaría. No terminaría bien de todas maneras, pero eso creo que tiene o tal vez la fauna que ya engendró ahí de nuevamente ya está genéticamente protegida con la misma radiación que ya quedó en la zona, ¿no? A Y lo mejor tal el vez- venado no es un mismo venado que al lado, ¿verdad? Al lado. Pero imagínate, tal vez un científico que esté viendo este podcast va a decir, ¿qué están diciendo estos pendejos? Pero bueno, no creo que hablen español esos tipos de científicos, y si lo hablan no creo que nos van a escribir, y si nos van a escribir nada más díganos quiénes para, ¿Quiénes son? para una preguntilla, o sea, no nos desaparezcan, digo, nomás nosotros estamos entreteniéndonos con este tipo de información, banda, o sea, y lo respetamos a los científicos, la verdad. Sí, porque por ejemplo los científicos, hablando de eso, existe lo que viene siendo la IAEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, Energía atómica. pero están ahorita sumamente preocupados, güey, porque las noticias de que le llega desde Ucrania y Rusia por todo esto de la guerra, pues han pasado también por la zona de exclusión. Sí. Una reserva radioactiva de, como te decía, que es de 30 kilómetros cuadrados, con un anillo todavía exterior de 2.600 kilómetros cuadrados. Que este es un menos peligroso, pero igualmente está contaminado. Y allí el suelo todavía está repleto de restos de cesio, estroncio, plutonio, y la zona se ha visto, pues en este caso, boscosa y se ve muy, muy, muy resplandeciente de un color naranja por la cantidad de radiación que absorbió los árboles, que pues ya están condenados a la muerte, pero igualmente están vivos, con fauna, o sea, con pájaros, pero ahí sí hubo una aparición de pájaros mutantes y perros, o sea, banada de perros, caballo y otros animales que han recuperado para sí un lugar casi ausente de seres humanos. Pero los paisajes más conocidos de la zona son dos tétricos monumentos atómicos. La ciudad abandonada de Pripyat, que es básicamente lo que siempre ponían, que estaba un escudo de la URSS, sí, ya muy, muy, muy antiguo, pero sigue estando de pie. Y es como que la fotografía que casi todos los que van al lugar se toman. También una realidad ahí que decían que cerca de la planta nuclear había una instalación de alta seguridad de componentes de sistema de alerta de temprana fabricación soviética, o sea que también han llegado a afirmar que el verdadero objetivo era el área de exclusión para instalar un centro de investigación de armas psicotrópicas. Yo investigué y también sabía, pero esta es una ¿cómo se puede decir? Lo que los humanos contamos, que es teoría, que al parecer ahí se estaba fabricando un arma que se llamaba el pájaro carpintero. Y era un arma soviética que lo que quería hacer era ser una malla antimisiles por parte de, obviamente para defenderse de Estados Unidos, pero que a estos vatos no les salió. O sea, vieron que era un fiasco. Entonces el propio gobierno hizo que explotara el reactor nuclear para así no tener la jeta y la cara de decir, ay, hicimos un arma que no funcionó. Mejor erradica toda evidencia. Pero bueno,
eso es algo en lo que se platica que pudo haber pasado también en, en la ocasión o por el hecho de querer explotar este... Aún una de las cosas que a mí me impacta o que yo me cuestionaba también era cómo limpiaron después. O sea, cómo limpiaron. La URSS utilizó hasta 60 robots en la limpieza. Obviamente, creo que no funcionaron por la alta radioactividad. Al final de cuentas, creo que todo, hasta donde investigué, creo que todo fue... la acción de la limpieza se hizo totalmente casi por seres humanos, ¿verdad? Casi totalmente. Pero me gustaría platicar a mí con una persona que estuvo en la limpieza. Porque, bueno, por lo que también vi en la serie, además de los trabajos de limpieza y el sellado del sarcófago que hicieron eventualmente hace temprana, sí. Todo lo que viene haciendo la limpieza, mantenimiento, continúan todavía. O sea, todavía se siguen realizando miles de operarios implicados en limpiar todo lo que viene siendo el área. Y de hecho, la propia central nuclear de Chernobyl continuó funcionando durante 14 años más. Sí, pero la banda que trabajó en limpieza y todo eso, o sea, murieron como consecuencia de la exposición a la radiación. Sí, o sea, tal vez en ese momento no lo sabían, pero ahora ya pasando el tiempo sabemos o tenemos el dato, o bueno, investigué el dato, banda, que esa banda, o sea, murió por la radiación que había. O sea, en ese momento, o sea, no sé si ahorita tú vayas y limpias y ya no te pase nada. Pero está ese mito, ¿verdad? Que posiblemente lo que comentabas hace poco, o sea, posiblemente si tú vas y rozas con algo, pues a lo mejor no te vas a morir facto, ¿verdad? Pero sí te vas a desencadenar algo, ¿verdad? Tu vida o sea, no se sabe. Va a ser muy corta después de... Sí, definitivamente. Y lo que me causa también más, pues, temor es que muchas personas van de noche, saquean objetos y los venden en la Deep Web y dicen, o sea, este objeto, este zapato, esta botella es de Chernobyl y obviamente según te la venden en un frasco hermético, libre de radiación. Sí, pero pero el que te la vendió no la adquirió así, a lo mejor, ¿cómo sabes que él adquirió ya en ese envase? ¿Cómo sabes? Y aún así, que ya lo adquirió en ese envase, ¿cómo se lo pasó al otro? O sea, ¿cómo tú sacas una piedra de ahí y todo lo que pase alrededor de esa piedra ya está contaminada? Ya está contaminada. O sea, si yo paso alrededor de una persona y tocó la piedrita, yo ya no quiero pensar. O tiene una muerte. Fíjate, y viste a tus seres queridos morir una semana después, quemados, con los cuerpos hechos mierda, y todavía una semana después saber que tienes que ir a jalar porque siguió jalando 14 años después, güey. O sea, el reactor 4 fue el que explotó y se incendió. Sí, pero los demás... Pero el 1, 2 y 3 siguieron activos durante toda la década de los 90 hasta el último que se clausuró en el año 2000. Y en la propia Chernobyl hay tiendas e incluso un par de hoteles, güey, donde la gente se hospedaba y vivía porque todavía seguía trabajando ahí. Eso es algo que tal vez muchos no conocían y no pensaban, simplemente conocían el hecho, pero no... Sí, el accidente. El accidente. Pero no la fase hasta que fue cerrado totalmente, porque si tú mencionas el año 2000, fue hace 20 años. Sí. O sea... realmente no fue hace tanto, ni tampoco hace 30 años fue hace tanto, ni tampoco, o sea, tampoco es un accidente muy, muy viejo, ¿verdad? Sí, ¿no? Creo que, o sea, relativamente, a lo mejor sí, para muchos sí es muy viejo, pero... Hace 14 años pero apenas se clausuró, o sea, tiene o sea, recientemente que la gente seguía laborando ahí, presencialmente. ¿Y cómo sabes que no...? O sea, ahí la duda es qué tiempo de muerte tiene, de muerte de radiación tiene. O sea, si tú pasas... O sea, ¿cuánto vale tu vida para decir, hoy voy a ir a jalar, mañana me voy a morir, pero
Bueno, la verdad a mí no me suena tan descabellante eso, porque mira, güey, cuánta gente no va todos los días a un jale que no quiere ir. O sea, sí, bueno, no vamos a poner filosóficos ahorita, banda, pero la verdad, anda, eso de... No, pues no. Así como decir, mañana tengo que ir a jalar a la planta que explotó. Pues, si van al Oxxo, banda, y no tienen ganas de ir a jalar, es lo mismo para mí, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, es un día menos. Sí. Pero bueno, banda, no nos desviamos de ese tema. Para mí lo importante es, ya realmente no hay temor por la exposición a la radiación de ese accidente. O sea, estamos hablando que hace 20 años, o sea, en el 2000 se clausuró completamente toda la banda que pasó por ahí, el hijo, el nieto, y luego fue a visitar a los tíos y se armó la carnita asada. Cuánta gente no fue y se contaminó, y luego si viajó. A lo mejor muchas enfermedades provienen de ahí. Bueno, banda, hay un sinfín de preguntas y curiosidades que tengo. Si ustedes tienen un dato más que yo haya pasado por alto, me gustaría mucho que ahí en el Insta, en el comentarios de aquí de YouTube o en el TikTok, ahora que estoy ahí revisando esos medios, póngame ahí cualquier tema o leyenda o mito o algún dato que nos acerque a esto, porque a mí me intriga mucho que fue hace en el 2000. Sí, de hecho, digo, ya como último dato, había una tribu que así le llamaban, que eran personas que se habían ido de Chernobyl, o sea, los habían expulsado, sí o sí, el gobierno. Y estos vatos decían, no, pero pues es que yo es donde vivo, es el único lugar que tengo, no tengo más a dónde ir. Y era alrededor de 1000 personas las que habían regresado a habitar esos 2600 kilómetros de exclusión que se supone tienen muy poco radiación, pero aún así, desde la fecha hasta el día de hoy, de las 1000 personas que regresaban, el gobierno les insistía, los corría y no pudieron, no pudieron. No querían. Ellos. No. O sea, básicamente el gobierno dijo, ya me cansé, está bien, regresa a tu casa, pero ten la certeza que te va a hacer daño estar aquí, que tu vida se va a cortar de una forma muy rápida. Y dicho y hecho, de los 1000 residentes desde esa época, ¿cuántos crees que han fallecido? Yo digo que todos, ¿no? 900. De los 1000. De los 1000 solo quedan 100 personas al día de hoy que siguen habitando del año 2000. Del año 2000. O sea, en 20 años se murieron 900 personas. 900 personas residentes que regresaron sin que el gobierno pudiera hacer nada, porque ellos insistían querer estar ahí, porque decían, es mi lugar, o sea, yo quiero estar aquí. Aún viendo, o sea, la magnitud del problema, de los casos, de las fotos, de los videos, de las series, de las películas, aún así les valía 3 kilos de B. Para mí es un tema otra vez integrante. O sea, ¿por qué van a regresar? O sea, ¿qué sabían mandar? O sea, está esta controversia de si el gobierno a veces te dice o te habla. El gobierno de Nuevo León, no es nada personal. Pero, pues esta intriga, ¿por qué esas 1000 personas desearían estar ahí? ¿Verdad? ¿Realmente pasó algo con la zona radioactiva? Los vacunó el gobierno y desaparecieron, o porque eso 100 todavía no van a pasar por el mismo suceso. Pero a mí en particular me genera mucha duda. O sea, si ya viste los fuegos artificiales que destruyeron casi toda la ciudad, para que decidas no irte. O sea, Aquí pasa un terremoto, anda, yo me voy a Coahuila o no sé, para el Saltillo. Pero imagínate ver, o sea, también la información que viene en ese momento. A lo mejor ahorita nosotros tenemos la llave a información
donde a lo mejor si te dicen que no vayas por esto y esto y esto, lo buscas, pues no te vas a quedar. Sí, lo googleas y vámonos. Y vámonos, ya, pues te duele la espalda, lo googleas y ya vale que eso. Y ya la información ahorita viaja de manera impresionante. Pero porque esas 1000 personas desearían regresar o no irse. Una cosa es el apego material y otra cosa es que sabían o que en realidad o porque el gobierno no los quería ir. Si era muy, yo me quedo con eso, si era muy radioactivo, ¿por qué se tardaron tanto en cerrarla completamente? ¿Por qué había dudas? Si no era peligroso, porque si pasó el accidente y luego más tiempo a encerrarlo completamente y luego más tiempo en decirle a las personas que viven en esta zona no regresen porque ya comprobamos que efectivamente está mal aquí algo. O sea, ¿por qué tanta o sea, ¿por qué no fue inmediata el día? No te acerques aquí, de aquí a aquí ya. O sea, y era de otro que, día. o sea, ser estrictos. A ver, das un paso, fusilado. Ándale, sí, porque si es real. O sea, eso para mí es duda. Porque ¿verdad? fíjate, o sea, la doñita dice, ay, se me antoja de un Kentucky, güey. De ahí. De ahí. Sí, no me gusta vas, el de aquí. No me gusta el de aquí, voy a ir el del pueblo de allá. Ajá. Porque ese es el que compro siempre. Bueno, por ejemplo, regresaste a la zona que no deberías. Y luego regresas y a tu luego casa. Te levantas y dices, se me antojó un Starbucks. Déjame, voy a la ciudad. Otra vez, ahí. Tú contaminada, vas a la ciudad, tomas, agarras, haces algo con alguien. Sí. No le dices. Ya, inmediatamente acabas de no infectar, pero sí exponer. A la radiación. Exacto. Y el lugar. O sea, no nada más una persona que saludaste el lugar. Tú te sentaste, ya. Y exacto. Y otra. Tú te levantas. Otra cosa. Tú te levantas y dices, hoy se me antoja ir a jugar básquet, jugar foot acá, fuera de la ciudad radioactiva. Y de repente, pum, te da una tos. Y contagias a la colonia. A la colonia. Expuesto. Tú ya eres una persona expuesta, ahora expusiste a muchas personas más. Sí. Entonces el gobierno por eso estaba insistente de que no regreses. Y aún así no los podían cambiar de parecer ni de opinión. Y si regresaban, ¿cómo los iban a decir? Ya no vas a salir. O sea, te quedas. Sí, tampoco los puedes obligar a que ya no fueran a la ciudad, a otra ciudad lejana, ¿verdad? Pero pues es un caso que realmente el terror y aquí la forma en donde entra tu terror no es tanto de que vayas a ver algo, de que vayas a ver cosas extraordinarias, sino que en verdad tu muerte está en un pie antes o después de la zona de exclusión. También la serie esta que fue tendencia y estuvo afuera, algunos a mí en lo particular sí me gustó. Esta, ¿cómo se llama? De la de Dark, ¿verdad? Sí, la viste, Dark. Dark. Sí. También que ahí entre medio simbología y que se manejaba ahí por esas zonas. Sí, la verdad está muy buena. Está muy buena, onda. Y yo en la mente tengo ese tipo de escenarios de Chernobyl, ¿verdad? Sí. O sea, bosque, los pozos, cómo... O sea, no, a lo mejor ignorantemente tú ibas, a ver el bosque, ahí a darme el rol. Y llegabas de repente en un túnel de esos secretos de las mismas... que era un búnker de la Segunda Guerra. Y llegaste Mundial. porque hicieron un túnel que dijeron, no lo va a encontrar nadie. Y tú ibas por ahí cotorreando y llegaste. Ya infectado y no querías, pero llegaste. Eso, esa serie también me hizo ese tipo de dudas. Y realmente... porque era tan... No fue tan fácil, ¿verdad? El morro de Dark llegó porque estaba curioso, pero sí, no fue, realmente no fue tan difícil llegar, ¿verdad? Sí, no. Y es otra cosa también que sucede en la serie, donde le transportan, ¿verdad? En el tiempo, por un túnel de ahí. Por un túnel de allá, por allá. Por allá. A lo mejor esta combinación de químicos y eso hizo un portal o algo, pues quién sabe dónde, banda, pero está interesante. O sea, a mí es algo que, si bien es terrorífico cómo puede terminar con muchas cosas,
un accidente, porque realmente Chernobyl fue un accidente de pasar por alto algunas precauciones, pero lo que ha generado, para mí es muy terrorífico el hecho de que los humanos no entienden, ¿verdad? No entienden este tipo de sucesos que pueden pasar y que pueden ser muy peligrosos. O sea, no es el único que ha pasado, ¿verdad? Sí, no. O sea, existen varios y todavía No, pues sigue. actualmente el de Fukushima. Y actualmente que están vertiendo todas esas aguas al océano. Y los nuevos proyectos que hay del mismo, de este tipo Sí, de de energía nuclear. Ujú. ¿Verdad? O sea, el humano sigue, ¿qué busca? El accidente de Chernobyl para mí es el nacimiento de dudas de qué busca el humano con este tipo de investigaciones que puedas tú decir, voy a sacrificar que pueda pasar un accidente como Chernobyl. Lo va a seguir haciendo a pesar de que pueda sacrificar vidas, ambiente y no sé cuánto más se pueda sacrificar, De hecho, pero hay un caso del Chernobyl mexicano que después lo vamos a traer aquí a la mesa, pero es muy, 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 curado. Pero bueno, ese es otro tema. sí, ya no La verdad, sí. Entonces, ya, y también para no alargarnos en esto de Chernobyl, luego van a decir que somos muy fan de este rollo, pero es muy interesante. Es muy interesante hasta dónde podemos llegar y hasta dónde los científicos o el gobierno o la persona que esté interesada en seguir con este tipo de armas o de sustancias nucleares o de energía nuclear para lo que nos pueda servir, ¿qué tanto sería el beneficio o el poder que digan, vale la pena el sacrificio Vale la de un pena. accidente, Vale de la muertes? ¿a qué costo? ¿A qué costo van? Pero bueno, cambiando de tema, el tercer lugar que traemos el día de hoy ante ustedes es el llamado Bosque de Hoya Baciu. ¿Hoya? Hoya Baciu. No sé si habías escuchado acerca de él. Yo la joya de Durazno es mi favorita, banda, sí. Pero yo creo que no sé si tenga que ver con ovnis, ¿no? Bueno, Sí. entre ovnis, desapariciones, fantasmas, todo sucede en Hoya Baciu, el bosque más embrujado del mundo. Se cree que el bosque, ubicado en Rumania, es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en él, se han avistado ovnis, se escuchan voces y risas de origen desconocido, y en su centro hay un gran círculo donde nada crece. El lugar está en Transilvania, el hogar de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Mira. Si ya fuera poco con esa carga de historia y misterio, a la zona se le puede agregar un bosque, Hoya Baciu, también llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. El bosque está situado al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca y se comprobó por excavaciones que hace más de 10.000 años una civilización vivió en ese lugar. Las historias y leyendas sobre él lo han convertido en un lugar envuelto en el misterio a pesar de sus 3 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Cuáles son esos misterios? La lista es larga e incluye de todo. En él se produciría el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen, creyendo que han estado unos minutos, en realidad han estado perdidos horas o hasta días. El mejor ejemplo fue el de una nena de 5 años que desapareció en el bosque y reapareció, adivina cuánto, ¿Cuánto? 5 años después sin ninguna transformación. O sea, la misma ropa, el mismo rostro y el mismo cuerpo. Ok. No había crecido, güey.
Pero pasaron 5 años. Pasaron 5 O sea, años. ahí en Transilvania fueron 5 días y acá fueron 5 años. 5 O años. no hay o cuál era la relación. No, realmente la niña se perdió en el bosque. La buscaron, no la encontraron, la dieron por muerta. Y 5 años después reapareció, igual, de la misma edad, misma ropa, mismo todo. Oye, y sería la misma, no se las cambiarían, ¿no? Es lo que no se sabe, güey. Y el tiempo se detuvo para ella, que creía que solo se había alejado de su casa por unos minutos. Y en 1970, una mujer y su hijo de 10 años atravesaban el bosque cuando caía la tarde. De repente sintieron un fuerte escalofrío y los rodeó una gran niebla. Perdieron la conciencia y despertaron en su casa. Que se le llame el Triángulo de las Bermudas de Transilvania es justificado. En 1965, un pastor y su rebaño de 200 ovejas se adentraron en el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. Desde ese momento, Hoya Bashiu tuvo un segundo nombre. Y muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas. Dicen que salen con ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo inexplicable, como pequeñas quemaduras así en su cuerpo, ampollas o erupciones así cutáneas. Yo tengo todas, menos las erupciones. Yo creo que a lo mejor sí fui y no me di cuenta. Y a lo mejor, güey, tienes ansiedad. A veces te dan náuseas cuando tomas de más. Sí. Y los dolores de cabeza, pues en el jale, güey. Me jale, no mames. Yo creo que todos ¿A hemos dónde ido ahí fuiste? a ese Ay, bosque. pues, Ese bosque estaba cabrón. Y en 1953 fue al lugar un ingeniero y reconocido biólogo, Alexandru Shift. Durante días y días entró y salió del bosque tomando fotografías del lugar. Nada le pareció extraño a este vato, güey. Salvo que al revelar las fotografías, aparecieron en ellas sombras, espectros y extrañas cosas que él no vio al momento de sacar las fotos. Y todas estas fotografías existen. Han sido analizadas, güey. Y en verdad, se encuentran así, o sea, con pequeñas y raras formas, como si fuera humo, pero con extrañas formas, como si fueran fantasmagóricas. Sí, sí. Y luego, güey, para no acabar el punto, y ahí están los ovnis. Desde principio de los años 60 son muchos los avistamientos en ese lugar. Y hay una prueba que parece irrefutable. En la tarde del verano del 18 de agosto de 1968, día espléndido sin viento y que rondaba los 36 grados como te gusta, para una alberquita, una carnita, Chéves. pues un batillo dijo, no, pues se me hace que voy a ir al bosquecito a acampar. Este vato era un técnico militar, sí, se llamaba Emil Barnia. Emil. Y su novia fueron, que se llamaba Zamfira Matia. Qué bonito Y nombre. a pesar de las repetidas advertencias, ¿cómo se llama tu morrido? Zamfira. ¿Sabe? No mames, Matea. Híjoles. Y mucha gente le decía, güey, ¿para qué vas? ¿A qué vas? O sea, a la gente del lugar le indicaron que no lo hiciera. Y les valió 3 quilates. Decidieron pasar un par de días dentro del bosque. Así, en una carpa, los dos juntitos. Y ese 18 de agosto, Emil estaba juntando leña, ya que al caer la noche, pues ya era verano, pero en el mismo lugar se puede alcanzar temperaturas muy, muy frías, de bajo cero, güey. Y de repente, Emil escuchó a su novia gritar y corrió hacia la carpa, güey. Y vio lo increíble. En el cielo, un disco metálico brillaba.
de manera fulgurante y flotaba encima de los árboles. Y de repente, güey, comenzó a dar giros violentos, cambiando de dirección. Su brillo crecía y luego desaparecía, dejando ver que era de color plateado metalizado. Y de manera así imprevista, desapareció como un relámpago. Pero antes de irse, quedó inmortalizado. Este vato, Emil, sacó su cámara fotográfica de la carpa. Dijo, yo no salgo, pero mi mano sí. Y tomó 4 disparos y dejó registrada la presencia del ovni en la fotografía. Y esa fotografía existe. Pero bueno, las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. Esa foto es una de las más famosas. De las más famosas, y porque hay una prueba. Y muchos lugareños creo que afirman que de las tantas desapariciones de las personas se deben a abducciones extraterrestres. Y la de la señora y el niño que a lo mejor dijeron, estos vatos no sirven, a lo mejor los dejaron en su casa, ¿verdad? Por eso aparecieron en su casa. Que está muy raro, porque básicamente el bosque no solamente al momento de tomar las fotografías de este otro vato, veías cosas como fantasmagóricas, aparte los avistamientos, aparte las desapariciones. O sea, es un bosque, como te digo, es el más embrujado y peligroso del mundo. Digamos que embrujado, a lo mejor paranormal, ¿no? Porque entonces, si agregamos los ovnis, también podría ser que no es un fantasma, sino la silueta de un ser. De un ser. ¿Verdad? O sea, a lo mejor no necesariamente un fantasma. Sí, pero las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. También flota lo paranormal. Muchos han visto personas en las sombras, formas extrañas y risa de niñas y mujeres. Y para colmo, güey, de todo esto existe lo que viene siendo el círculo. De hecho, hay fotografías del bosque y un círculo perfecto. A lo mejor donde no crece nada ahí. A lo mejor ese es el estacionamiento del ovni. Es lo que muchos piensan, güey. En el centro del bosque hay una zona muerta, güey. Y es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen. Las muestras que tomaron del suelo no muestran nada nocivo, pero por razones inexplicables, ninguna cosa crece dentro de ese pedazo de tierra circular. O sea, sí han ido ahí y regresado sin problema. Y la opinión es variada. ¿Se abre un portal a otro mundo en ese pedazo de tierra? ¿Podría haber sido alguna vez un tipo de área ritual? O como tú dices, un ovni en forma de disco aterrizó en ese lugar. Bueno, todo eso y más sucede en Joya Vacío. O sea, es un bosque de los más interesantes, ¿no? Terrorífico del mundo. Y bueno, los que se internan en él pueden salir con trastornos, güey. Tienen mucha suerte de regresar, güey. O sea, saliste con dolor de cabeza. No, hombre, compadre. Está con madre. Estás con madre, güey. Y básicamente, güey, ese es el bosque más terrorífico del mundo. Ustedes díganos si conocen algo más terrorífico. La verdad es que es un tema de este bosque pues muy extenso, pero se nos está acabando el podcast, güey. Tenemos la sección de la leyenda. No sé si tengas alguna leyenda, Rocker. No, la verdad, a mí las leyendas dan mucho miedo. Yo creo que eso te lo dejo a ti, porque hoy ya tocamos 3 puntos que sí están muy terroríficos. Eso del triángulo, yo pensaba que con los triángulos de Bermudas teníamos, no, ahora hay triángulos del diablo. Y Chernobyl es un tema que me gusta mucho, pero esa curiosidad que me da no deja nada bueno de saber que todavía no se puede terminar eso. Yo creo que es la leyenda. Está bien. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo la ley. Se trata de la leyenda de la dama enlutada. No sé si has escuchado acerca de ella, güey. La leyenda de la dama... No. Bueno, la dama enlutada es una leyenda urbana de principios del siglo XIX.
muy conocida de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la capital de Jalisco. Al parecer, la historia fue transmitida por los serenos, quienes vigilaban las calles durante las noches mientras los habitantes de la ciudad permanecían en sus hogares. ¿Sí te acuerdas de esos vatos, güey? ¿Tú nunca viste películas así antiguas, viejas, donde decían los serenos? Los serenos eran personas que a la medianoche salían así con un palito y con una linterna arriba del palito y gritaban: Los 12 y sereno. Y se iban. La 1 y sereno. Pero ¿cuál era su función? Eso, güey. Su jale era decir la hora y decir que sereno. Y sereno. Pero el sereno no es cuando llueve poquito y... Sí, güey. Pues no sé, güey. Eso era su chamba, güey. Haz de cuenta que estos permanecían en sus casas y estos batillos afuera iban y gritaban esto, ¿no? O sea, en el siglo XIX ya hace un chingo. Y cuenta esta leyenda que al casi caer la medianoche, algunas personas fueron testigos de cómo un espectro femenino salió de la catedral y puso rumbo hacia el norte de la ciudad. La mujer vestía un traje negro, y cuando llegó al frente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atravesaba la calle y después desaparecía. Esa noche, la enlutada cosechó varias muertes, y aquellos que la persiguieron fueron sus víctimas cuando escuchaban su tenebroso grito. Y no era la de la Llorona, güey. Simplemente ella estaba de luto, vestida de negro. Y esta es la leyenda de la dama enlutada. La No sé leyenda si- de la dama. Pero eso era en ¿dónde dijiste? En Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. No sé si la gente que nos escucha allá de Guadalajara conozca esta leyenda, la hayan escuchado de sus tíos, familia, y háganoslo conocer, contar, escríbanos en los comentarios. Y pues bueno, Alex, no sé si tengas algo más. Creo que el día de hoy, la noche de hoy, nuestro podcast ha terminado. El día de hoy sí. Sí, banda, ya es todo por hoy. Ya tengo mucho sueño, estoy cansado y ya voy a soñar con pesadillas. Me gusta mucho este tipo de pláticas, pero lo hago nada más por ustedes, banda, porque a mí me da mucho miedo, más en la hora que estamos ahorita. Creo que no es buena Son las idea. 3:33. No es buena idea estar haciendo esto en este momento, pero pues por ustedes, la verdad, me gusta platicar de esto con un buen amigo y con ustedes, banda. Yo creo que voy a ser insistente, déjenme cualquier comentario de Chernobyl. Ya otra vez como que revivió la chispa y la curiosidad. Pues bueno, y síganos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir creando contenido. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Spotify ya próximamente. Y Alex, no sé si tengas alguna red social donde te podamos seguir. Próximamente, banda, próximamente se las puedo compartir. Sí, también apoyando aquí el comentario de las redes sociales. También me gustaría que nos o que nos expresaran con cuál se identifican más, ¿no? Hay muchas, bandas, está TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, no sé, cuál se les hace más cómoda. Para, a lo mejor algunos quieren, no sé, decirnos algo, comentarnos algo, y piensan que a lo mejor el comentario de TikTok no vamos a hacer caso, o el de YouTube, o que Instagram un mensaje. Háganos saber. Y también nos pueden mandar un correo electrónico, cerebrosensalsa@gmail.com, y redes sociales, Cerebros en Salsa, en todas las redes sociales. En todas. YouTube, TikTok, Instagram. Así Sí. es que pues síganos. Sí, síganos en la que quieran, en la que se las haga más cómodo. Pero sí, creo que sí sería buena idea también que ahí dejaran un pequeño en cualquiera. Por aquí está con madre, o por acá no, o Sí, por la acá se me neta hace. nos Porque no aliviaría sabemos la edad, bastante. banda. Yo creo que las redes sociales ya ahora van con la edad. Ahora está el Threads en la chaviza y el Instagram, y a lo mejor ya no le haces caso al Facebook. O si eres de la edad, pues puro Facebook, o no sé, pero ahí háganos saber.
a todos, nos gustaría saludarlos a todos y lo vamos a hacer, pero también tenernos en cuenta en cuál. A lo mejor alguna noticia que damos y no hayamos subido un video, pero por ahí podemos estarnos comunicando mejor. Pues bueno, terminamos este episodio. Nos vemos en el próximo. Y yo, Bye.